Eso les bendiga abundantemente. Espero que así empiece la transmisión. Hace rato estuve hablando al vacío. Eh, Estuve hablando por espacio de 11 minutos al vacío. Pero bueno, espero que ya creo que ahora sí está transmitiéndose en vivo. Durante 11 minutos estuve queriendo hablar y mi hijo me corrigió que no estaba transmitiendo nada. Bueno, hablemos del reino de los cielos. Hablemos del reino de Dios. La única predicación de el profeta Juan, conocido como el evangelista, el bautista, corrijo, Juan el Bautista, la, la, este, la única predicación de Juan el Bautista fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera predicación de el profeta Jesús, el Cristo, nuestro Señor. La primera predicación de Jesucristo, nuestro Señor, fue: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Dos grandes y elocuentes temas: arrepentimiento y el reino de los cielos cerca. La palabra arrepentimiento, y más que palabra, lo que corresponde a la predicación específica del arrepentimiento, viene siendo la llave para entrar al reino de los cielos. Y más allá de ser la llave para entrar al reino de los cielos, el arrepentimiento es lo que nos lleva al nuevo nacimiento a fin de adquirir la ciudadanía del reino de los cielos. Es importante el arrepentimiento. No voy a hablar del arrepentimiento hoy, hay toda una enseñanza al respecto, pero vamos a ubicarnos. La palabra de Mateo 1:1 dice: libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. De los cuatro evangelios, que están en el Nuevo Testamento, el evangelio de Mateo es el que más habla del reino de Dios. Es el evangelio de Mateo el que más se enfoca a hablar del reino de Dios, el reino de los cielos, el reino celestial. Tiene 4 o 5 sinónimos la expresión reino de Dios, reino de los cielos. Y debo ser honesto que cuando yo leí la expresión reino de los cielos hace 38 años, yo quería saber qué era, a qué se refería, qué significaba. ¿Era acaso un lugar en el cielo del cual yo no tenía noticia ni podía accesar a él? ¿Era acaso el reino de los cielos diferente al reino de Dios? En fin, tantas preguntas que me hacía. Hablemos pues del reino de los cielos. Les decía, Mateo es el evangelio que más hace mención, hablando o mencionando reino de los cielos en 32 versículos diferentes y reino de Dios en 5 versículos más. En tanto que Lucas es el evangelio que más menciona la expresión reino de Dios, con 29 versículos. Marcos, 15 versículos, habla del reino de Dios. Y el evangelio de Juan solamente 2 veces menciona el reino de Dios. Pero Mateo, el evangelio de Mateo es el que más habla del reino. Si comparamos el evangelio de Mateo con los demás evangelios, encontraremos que Mateo nos habla más veces, más ocasiones del reino de Dios. Y la expresión reino de los cielos es sinónimo de reino de Dios, reino celestial, reino inmóvil, reino eterno. Decía yo, la única predicación de Juan el Bautista fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Decía también que la primera predicación de Cristo Jesús fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De los 4 evangelios, Mateo hace un énfasis intenso, profundo,
acerca del reino de los cielos. Y decía yo, Mateo 1:1 nos dice, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y vamos a encontrar dentro de esta introducción que el libro de, perdón, el Salmo capítulo 22, verso 30, nos da una perspectiva profética futura, obviamente, que hoy está experimentando la iglesia de Cristo, cuando dice, la posteridad le servirá, será ella contada por una generación de Jehová. La posteridad es un sinónimo de eternidad, lo que es postrero, lo que es futuro. Y no es un futuro que se corta, no es un futuro que se tiene límites. Esta palabra posteridad es una palabra que tiene que ver con lo eterno, tiene que ver con lo eterno. Y está hablando de una generación de Jehová. En tanto que Mateo 1 habla de la generación de Jesucristo, no olvidemos, Jesús, Yeshua, significa Jehová salva. Jehová salva. En Isaías capítulo 53, en el verso 10, vamos a leer esta palabra. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetando el padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación, verá. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Largos días nos habla de eternidad. Linaje. Cristo Jesús ha visto ya el linaje que provocó su sacrificio en la cruz. Y sigue viendo el linaje porque más almas vienen a Él buscando la salvación que solamente Él puede ministrar. Bien, entonces vamos a encontrar que en Mateo capítulo 1, verso 1, se habla de la generación de Jesucristo y algo interesante sucede. En el verso 17, nosotros leemos, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y desde David hasta la transmigración de Babilonia, 14 generaciones. Y desde la transmigración de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Este verso es interesante. Al contar puntualmente Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Fares, y así, al llegar a David, efectivamente son 14 generaciones. Al continuar, David, Salomón y Roboam, etcétera, y llegar a la transmigración de Babilonia nos da 14 generaciones. Pero cuando empezamos a transitar de la transmigración de Babilonia hacia Cristo, puntualmente en el listado que nos da Mateo capítulo 1, solo suman 13 generaciones. La generación 14 se compone de la iglesia de Jesucristo. Es el linaje del que habla Isaías, es la generación de Jehová mencionada en el Salmo 22. Esa generación forma parte, conforma el reino de Dios. En el Antiguo Testamento algunos profetas hablaron del futuro reino de David, pero cuando hablaron esto, el rey David histórico ya había muerto. Así que estaban hablando de el David espiritual, que es Jesucristo. Y esto es importante.
porque, reitero, Mateo es el libro de la generación de Jesucristo. La generación de Jesucristo es su reino, es su iglesia. Y aquí ya tienen una semilla que nos da la revelación del Señor, bendito sea Cristo. La palabra generación, bueno, en hebreo, la palabra hebrea será, Z-E-R-A, será. Esa palabra que se traduce como generación por Casiodoro de Reina es descendencia. Qué hermoso, ¿no? Descendencia. Hay otra palabra para generación en hebreo que es dordor. D-O-R. D-O-R. La O lleva un acento circunflexo de casita. Así. Ahí está. Bueno, la palabra traducida, dordor, la palabra traducida como generación, dordor, es una revolución de tiempo, una edad, un periodo, una generación, una familia. Hay una palabra más en hebreo y es, ahorita se las doy, mishpaka. Mishpaka, voy a deletrearla. M-I-S-H-P-A-C-H-A-H. Mishpaka. Va de nuevo. M-I-S-H. P-A-C-H-A-H. Las dos letras A llevan un acento circunflexo, un acento de sombrero. Esa palabra mispacá significa una familia, significa círculo de parientes. Pero también en griego, encontramos la palabra geneseo, génesis, o génesis, como la pronunciaríamos en castellano, nos habla de naturaleza, generación. Otra palabra allegada a generación es genema, genema, G-E-N-E-M-A. La raíz de esta palabra nos da la idea de fruto, generación. Una palabra más es una declinación, diríamos, genea, genea, G-E-N-A-N-E-A, otra vez, G-E-N-E-A, genea. Bueno, nos habla de una generación, una edad, un periodo de personas o de tiempo, generación, nación. Gloria sea al Señor. Hay más voces, pero voy a dejarlo ahí todavía. Pero ya tenemos nosotros una idea clara. He mencionado que de Abraham a David hay 14 generaciones. Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Fares, 5. Esrom, Aram, Aminadab, Naasón, Salmón, 10. Booz, 11. Obed, 12. Jeseo, Isaí, 13. David, 14 generaciones. Cuando partimos de David a la transmigración de Babilonia, David no es contabilizado, sino Salomón, Roboam, Abía, Asa, Josafat, 5. Joram, Osías, Joatam, Acaz, Ezequías, 10. Manasés, Amón,
Josías, Jeconías, 14 generaciones. Pero al partir de la transmigración de Babilonia hasta el Señor Jesucristo, no se cuenta a Jeconías, que fue la 14ª, la cuenta anterior. Así que partimos con Salatiel, Zorobabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Akim, Eliud, Eleazar, Matán, 10, Jacob, 11, José, 12, Jesús el Cristo, 13. Pero en las matemáticas de Dios no hay errores. La 14ª generación es la iglesia. Bendito sea el Señor, esto es muy, muy hermoso. Así que hemos visto esto. Hay muchos textos que nos hablan de la generación de Jesucristo, la palabra generación. Continuemos pues en este estudio, apenas estamos viendo la introducción y vemos lo interesante que se muestra en Isaías 66:8. Vamos a ver una palabra interesante. Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? ¿Parirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, parió a sus hijos. Esa es una palabra que se utiliza sistemáticamente para establecer lo que fue la formación de la nación de Israel. Y yo no tengo inconveniente de que se use de esa manera. Sin embargo, el contexto nos dice mucho más que el nacimiento de la nación de Israel. Paréntesis para explicarlo. Israel empieza la dispersión con la invasión de Tito Vespasiano a Jerusalén, y todos los israelitas son dispersos a todo el mundo, y de manera por lo menos hay dos ocasiones que hay por ahí un escritor registra, en el sentido de que hablaron con autoridades británicas muchos siglos atrás para poder formar un territorio israelí donde pudiesen habitar los israelitas como nación. Estoy dentro del paréntesis. Y bueno, ellos fueron enseñados por uno de estos altos líderes británicos que realmente el territorio de ellos, el territorio israelita, estaba en lo que hoy se conoce malamente como Palestina, y la parte circunvecina a Palestina. En la época en la posguerra, en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, Ben Gurión, un israelita, tuvo entrevistas con la reina Isabel de Inglaterra, y dado que algunos judíos habían participado en la creación de la bomba atómica con la cual terminó la Segunda Guerra Mundial, en agradecimiento, la reina Isabel preguntó a Ben Gurión qué es lo que deseaba para Israel, y él dijo: queremos un territorio donde asentarnos. Inglaterra tenía el protectorado de esa franja que hoy ocupa junto con Palestina. Así que Inglaterra accedió a que Israel se constituyera en ese territorio
y en una resolución de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, nació la nación de Israel, eh, cuya votación fue muy equilibrada. No todas las naciones estaban de acuerdo. Hasta donde tengo noticia, y puedo estar equivocado porque ahorita no tengo los anales históricos, pero hasta donde tengo noticia, Guatemala fue la nación que decantó finalmente para que la balanza se inclinara en favor de Israel como nación. México no intervino en esa votación a favor de Israel. México ha tenido 3 deslices en contra de Israel, y eso trae juicio como nación, pero no voy a hablar de eso porque es otra historia. Así que, cerrado el paréntesis de lo que fue, efectivamente en un día nació Israel como nación, pero el texto va más lejos, porque el texto habla de Sión, y en la Escritura, en toda la Biblia, cuando se habla de Sión, se habla de la iglesia del Señor. No se habla del pueblo de Israel, que no deja de ser pueblo de Dios. Israel sigue siendo pueblo de Dios, pero Sión es una alegoría muy importante de lo que es la iglesia de Jesucristo. Y lo que está diciendo es, pues en cuanto Sión estuvo de parto, parió sus hijos. Y esto es lo elocuente. Es Cristo Jesús. Es Cristo en el infierno, gestando el cuerpo de su iglesia. Salmo 139 habla de esta gestación gloriosísima que es la iglesia. Cuando el profeta, el salmista que es profeta, va a decir en el verso 15, Salmo 139, verso 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Estos 2 versos no están hablando de algo natural, no están hablando de un embrión puesto dentro del vientre de una mujer, sino que están hablando del embrión de la iglesia de Jesucristo, formada, compaginada en lo más profundo de la tierra, cuyo núcleo, el núcleo de esa tierra, rebasa los 4.500 grados centígrados, una temperatura altísima que es semejante a un infierno. Era en los sufrimientos del Señor Jesucristo que se estaba gestando el cuerpo de Cristo, su iglesia. El apóstol Pablo va a darnos estos datos importantes. Estamos en la introducción, no hemos entrado todavía a lo que es el reino de Dios, porque es importante entender qué es el reino, pero en la introducción podemos ver ahí en Efesios, el capítulo 1, verso 23, dice, la iglesia es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, aquel que llena todas las cosas en todos. La iglesia es la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. Y Colosenses capítulo 1, en el verso 18, y él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Gloria al Señor. Más claro, agua de manantial. Propiamente el Salmo 139, compaginado con Isaías, capítulo 66, 8, nos está hablando del nacimiento del reino de los cielos a partir de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Es la resurrección de Cristo la que marca el nacimiento de una nación más allá de lo natural en este planeta, una nación o un reino espiritual, celestial, glorioso. Bendito sea el Señor. La nación de la que habla el profeta Isaías habla indiscutiblemente en una ambivalencia. El reino de los cielos, que es el cuerpo de Cristo, su iglesia,
Y evidentemente la nación de Israel, compaginada como nación en aquella resolución de la ONU, pero los tiempos son diferentes. El profeta Isaías, 700 años antes del advenimiento del Mesías, profetizó el nacimiento del reino de los cielos a partir de los sufrimientos, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero esa palabra profética aplicó miles de años después, cuando se constituye la nación de Israel. No voy a hablar de la nación de Israel, pero quise traerlo como un punto de contraste. La iglesia de Jesucristo, la nación del pueblo de Dios espiritual, la nación espiritual del pueblo de Dios, surgió en la resurrección de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Vean lo que dice Mateo 21, verso 5. Gloria al Señor. Mateo capítulo 21, verso 5. Perdón por la tardanza, pero aquí estamos ya. Gloria al Señor. Ahí está. Mateo 21, 5. Decid a la hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? La iglesia. No es Israel, es la iglesia. ¿Qué es lo que está marcando el profeta? Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de yugo. No está anunciado a Israel. Israel rechazó a Jesús como Salvador personal. Israel rechazó a Jesús como el Hijo de Dios. Es verdad que Israel fue el brazo ejecutor de la crucifixión de Cristo, pero mis pecados llevaron al Señor Jesús a la cruz. No debo jactarme contra Israel en absoluto. Pero el pasaje no está hablando de Israel. Está hablando a la hija de Sión. La hija de Sión es la iglesia. Recuerden lo que dice el profeta Isaías. Sión dio a luz sus hijos. Vamos a leerlo otra vez. Es un pasaje hermoso. Isaías 66, verso 8 nuevamente, para poder conectar de una manera puntual estas líneas. Isaías 66, 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? ¿Parirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, parió sus hijos. Hermoso, hermanos, hermoso. Vean Juan 12:15. Vamos a Juan capítulo 12:15. Capítulo 12, verso 15. Estamos apenas en la introducción. Yo creo que hoy vamos a quedarnos ahí en la introducción, pero vamos a avanzar un poco todavía. Juan capítulo 12, verso 15. Perdón, la agrura me hace estragos, pero aquí estamos. Juan capítulo 12, verso 15. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, sentado sobre un pollino de asna. Cristo, hablándole a su iglesia. La hija de Sión es la iglesia. Y Cristo es su rey, es el rey. Gloria al Señor. Y vamos a Romanos 9:33. Romanos capítulo 9, verso 33. Vamos a ver algo interesante. Sí, aquí está. Romanos capítulo 9, verso 33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y piedra de caída, y aquel que creyere en ella no será avergonzado. No está hablando de Israel. El apóstol Pablo está hablando de Sión como iglesia. Y lo mismo vamos a ver en Primera de Pedro,
2:6. Esa es la piedra que desecharon los edificadores. ¿Quiénes eran los edificadores? Israel. Israel era llamado como nación a ser los edificadores, pero Israel desechó la piedra del ángulo, la piedra que desecharon los edificadores. Los israelitas desecharon a Jesús, la piedra del ángulo, y Cristo Jesús ha venido a ser la piedra de ángulo, de apoyo de la iglesia, su edificio, su casa, su lugar de habitación. 1 Pedro 2:6 dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Está hablando de la iglesia. Sión es referencia específica a la iglesia. Hebreos 12:22, por si faltara todavía algo de confirmación. Hebreos 12:22 va a decir: pero os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, no la terrenal, Jerusalén, la celestial, dice algo más, y a la compañía de muchos millares de ángeles. Y seguimos leyendo el verso 23, y a la congregación de los primogénitos que están enlistados en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hermanos, la iglesia es Sión. ¿Por qué todo estos detalles? Porque el reino de los cielos no es un reino terrenal. Cristo va a decirle a Pilato, Poncio Pilato, los evangelios lo registran, Juan es uno de ellos, los evangelios registran que Cristo habló diciendo: mi reino no es de este mundo. Si yo tuviera súbditos de mi reino en esta tierra, ellos pelearían por mí, pero mi reino no es de este mundo. El reino de Cristo es el reino de los cielos, el reino celestial, el reino inconmovible, el reino de Dios. Veamos todavía Apocalipsis 14, verso 1. Veamos, ahí se refiere a el monte de Sión. Alguien le puso música y es un canto hermoso. Dice ahí, Apocalipsis 14, verso 1. Y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. No son los 144,000 de los que hablan los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no han sabido leer la escritura. Dice, noten, fíjense bien para que no se equivoquen cuando lean. Dice, miré y aquí el Cordero estaba sobre el monte. El Cordero es Cristo. Estaba sobre el monte de Sión, su iglesia, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Muy importante, en la frente escrito el nombre del Padre Celestial. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos. Ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre la tierra. Estos, ahí está la descripción. ¿Quiénes son estos 144,000? Para que no se confundan con los testigos de Jehová. Son los que con mujeres no fueron contaminados porque son vírgenes. Les voy a dar unos cuantos nombres de estos 144,000. Daniel, el profeta Daniel, fue un eunuco. Y Misael, Ananías y Azarías fueron eunucos por causa del reino de Dios. El apóstol Pablo, Bernabé, Robert Ewing,
de los que yo tengo noticia, ellos no tuvieron mujeres, ellos se apartaron para seguir a Cristo solamente. Pero son 144,000. Entonces los que hemos tenido esposa, bueno, nosotros no estamos entre los 144,000, pero sí somos llamados a ser parte de la iglesia gloriosa. Estos 144,000 es el equivalente a las guardias presidenciales de un presidente en México o en otro país. Es el equivalente. Es el equivalente a los marines al servicio del presidente en Estados Unidos. Estos 144,000. Gloria al Señor, hermanos. Es muy precioso. Hay dos grupos de 144,000 en Apocalipsis. Este es uno de ellos. Y el otro es de 144,000 israelitas, que no te engañen los testigos de Jehová. Ellos están engañados. Solo el Espíritu Santo puede hacerles salir del error. Bien, veamos algunos principios importantes. Hemos estado compaginando todos estos textos para establecer que efectivamente existe un reino, el reino de los cielos, el reino de Dios. Y este reino se compone de la generación de Jesucristo, a saber, los redimidos, los comprados a precio de sangre, a saber, los hijos de Sión. Y este reino, el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino celestial, el reino inconmovible, mencioné varios sinónimos, es reino de los cielos, reino de Dios, reino celestial, reino inmóvil, reino eterno, por lo menos así se le menciona en diferentes textos de la Biblia. Y vamos a ver diferentes principios. Punto número 1. Este reino tiene una constitución. Este reino tiene una ley. Tiene su constitución política. Es una constitución sencilla, pero lo glorioso del mandamiento de esa constitución es que abarca todo el universo de conductas. Es verdad lo que les digo. Esta constitución que tiene el reino de Dios tiene un mandamiento que abarca todo el universo de conductas humanas. Gálatas capítulo 6, verso 2. Gálatas 6, verso 2. Vamos a ver. Importante este texto. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahí está. La ley de Cristo. Debo establecer algunos principios antes de llegar al mandamiento, que muchos de ustedes tal vez ya lo conozcan, pero establezcamos primeramente que esta norma, la ley de Cristo, así dicha de una manera sencilla, no nos dice mucho, pero sí establezcamos. La ley de Cristo no es la ley de Sinaí. La ley de Sinaí fue abrogada para la iglesia. La ley de Sinaí no aplica a la iglesia. La ley de Sinaí aplica a otros principios, ahorita puedo decirles a quién, pero pueden ver ustedes en Hebreos capítulo 7, en el verso 12, dice, mudado el sacerdocio ha sido cambiado, el sacerdocio ha sido quitado para poner un sacerdocio diferente. Dice, necesario es que se haga también mudanza de la ley, ahí está la clave. Así como fue quitado el sacerdocio levítico para ser establecido, y voy a dar la semilla, el sacerdocio de Cristo, sacerdocio del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec. Esto es toda una enseñanza que no voy a dar hoy, tal vez daré en otra ocasión.
así como fue transformado y fue quitado el sacerdocio levítico para ser establecido el sacerdocio de Cristo, sacerdocio del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec, también fue quitada la ley de Sinaí. La ley de Sinaí no aplica a la iglesia. La ley de Sinaí no aplica a la iglesia. La ley de Sinaí aplica a aquellos que no son de Cristo. Ahorita lo aclaro todavía. Y fue mudado. La ley de Sinaí fue cambiada por una nueva ley, verso 18, Hebreos 7:18. El mandamiento precedente, la ley de Sinaí es el mandamiento precedente, cierto se abroga. La palabra abrogar tiene que ver con un término jurídico que los abogados lo entienden perfectamente. Abrogar significa dejar de aplicar, quitar los efectos. Abrogar significa que la ley que estaba vigente dejó de tener eficacia, ya no se aplica. Dice, se abroga por su debilidad e inutilidad. Y en lugar de esta ley, aplica la ley de Cristo. Y la ley de Cristo contiene un mandamiento que con el cumplimiento, solo el cumplimiento de ese mandamiento, se engloba toda la conducta humana, la que tú quieras, cualquier conducta humana. Es Juan capítulo 13, verso 32. Juan capítulo 13, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy. Aquí está el legislador. Cristo es el legislador. En Mateo vamos a ver al legislador obrar como tal. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo, cualquier hombre que mira con una mujer con codicia en su corazón, ya adulteró. Y la mujer ni siquiera se enteró. Aquella mujer codiciada por hombres concupiscentes ni siquiera se enteró, pero el concupiscente que codició a esa mujer ya cometió adulterio en su corazón. Eso es la ley de Cristo. La ley de Sinaí hablaba de conductas y omisiones específicas y puntuales. Pero aquí el Señor va a decirnos, el legislador va a decirnos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ahí está la ley y los profetas, amados. Ahí está la ley y los profetas. Gloria al Señor. Necesitamos amarnos unos a otros tal cual Cristo nos amó a nosotros. Y Cristo nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. No estamos hablando del amor corporal, ni estamos hablando del amor mezquino del alma. El amor del alma llega a ser mezquino y egoísta, egocéntrico. Estamos hablando del amor que es de Dios. El amor que es Dios mismo, fluyendo en nuestras vidas. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Ahí en Juan capítulo 15, en el verso 12, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Vuelve a reiterarlo. Cuando cumples este mandamiento, cumples toda la conducta correcta, moralmente hablando, en el mundo. Porque, ahorita lo va a explicar el apóstol Pablo, no vas a codiciar, no vas a adulterar, no vas a robar, no vas a mentir, no vas a defraudar. Ya en el Decálogo, en los 10 mandamientos de Sinaí, estaba inmerso el evitar conductas de concupiscencia en todos los planos. Pero aquí el Señor es más puntual. Mientras que allá dice, no cometerás adulterio, no matarás, no darás falso testimonio, aquí dice, ama. Ama como Cristo ama. Esa es la gran constitución, esa es la gran norma, la ley, la legislación.
de Cristo para su iglesia. Va a decir ahí mismo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este mandamiento de amarnos unos a otros va a repetirse a lo largo de todo el Nuevo Testamento unas 17 veces, tal vez más. Y quien tiene las estructuras de las relaciones básicas va a poder amoldar ese mandamiento en cada una de las 7 relaciones básicas para entender que el amor es un mandamiento y es un testimonio al mundo y es un principio del cual nosotros debemos someternos al señorío de Cristo en mansedumbre y humildad. Es lo que es lo que cambia nuestras vidas y es el plan de Dios, es la naturaleza de Dios mismo y es la manifestación de su gloria. Y es una semilla que no le estoy dando un esquema completamente estructurado, pero ahí están. En las 7 relaciones básicas entra este mandamiento porque se va a repetir muchas veces. Vean lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 13. Bendito sea el Señor. Dice ahí, en el capítulo 13, versos 7 al 10. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que pecho, pecho. Al que temor, temor. Al que honra, honra. Paga. Dice el verso 8, no debáis a nadie nada, excepto amaros unos a otros. Cada día yo tengo la deuda de amarles a todos. Cada día todos tienen la deuda conmigo de amarme. Es una deuda mutua. Debo amarles a todos, todos deben amarme a mí, y así todos debemos amarnos unos a otros. No debáis a nadie nada excepto amarnos unos a otros. Porque el que ama al prójimo, y todas las veces que está diciendo amor, o el verbo amar en cualquiera de las conjugaciones aquí en esos textos, es amor ágape, amor que es de Dios, amor que es Dios mismo. La constitución política del reino de los cielos tiene una norma única y exclusiva, de la cual se derivan diferentes reglamentos y normas reglamentarias, pero esta norma es el amor. Gloria al Señor, con eso tienes todo, hermano. Cumple el amor y ya, cumpliste todo. Pero, dice, el que ama al prójimo cumplió la ley, porque no adulterarás. Si yo amo a mi prójimo, no debo codiciar la mujer de mi prójimo. Si yo amo a mi prójimo, no debo codiciar su casa, su auto, no debo codiciar su trabajo, no debo codiciar los resultados buenos que Dios le da. No debo codiciar las bendiciones que recibe de Dios. Dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento en esta sentencia, se comprende sumariamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Yo vi algunos discursos políticos de Vladimir Putin años atrás. Es un mentiroso Vladimir Putin, porque él no ama a Ucrania. Está mandando a matar gente, está contraviniendo el principio del mandamiento de la Constitución del reino de los cielos. Y lo mismo hace todo aquel que mata, no cumple el mandamiento. Antes, vean para quién es la ley de Sinaí, porque la ley de Sinaí todavía tiene vigencia, no para la iglesia, claro, reitero, no es para la iglesia. Pero, bueno, hay algunos cristianos que se bajan de la ley de la gracia para ser sometidos a la ley de Sinaí. Yo prefiero caminar en la ley de Sinaí, que es
digo en la ley de gracia, perdón, prefiero caminar en la ley de Cristo, que es la ley de la gracia, de la piedad, de la misericordia, del perdón, la ley del amor. Prefiero caminar en la ley de Cristo que bajarme del nivel para vivir la ley de Sinaí. No me conviene la ley de Sinaí. Vean lo que dice la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 1, verso 8 al 10. Sabemos, empero, que la ley de Sinaí es buena, si alguno usa de ella legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue puesta para el justo. Nosotros somos justos por Cristo. Así que la ley de Sinaí ya no es para nosotros. La ley de Sinaí no fue puesta para el justo. ¿Para quién fue puesta? Para los injustos, para los que no han sido justificados por la gracia divina, y para aquellos que estando en la gracia deciden bajar a la ley de Sinaí. Dice, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores. Cuando dice impíos habla de gente no regenerada por Dios. Para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, los que matan a sus padres o abuelos, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, esto es los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Todos ellos y todos los que están fuera de la sana doctrina, la gente que no tiene a Cristo en su corazón y aquellos creyentes que deciden bajar de la gracia al nivel de la ley, van a sufrir estragos en la aplicación de la ley. Hermanos, la ley de Cristo implica gracia, misericordia, piedad, perdón, conceptos propios del amor de Dios. Quien rechaza el amor de Dios se somete a la ley de Sinaí, y la ley de Sinaí no alcanza salvación. La ley de Sinaí no provee salvación. La ley de Sinaí provee bendiciones al que la cumple, pero también provee muchas maldiciones al que no la cumple, al que la infringe. Y les decía yo, bien, el Señor predica, el tiempo es cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, y es el primer mensaje de los apóstoles, Mateo 10:7. No solo fue el primer mensaje de Juan el Bautista y de Cristo Jesús, fue el primer mensaje de los apóstoles. Mateo capítulo 10, verso 7. Yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. La primera predicación de los apóstoles, los enviados del Señor Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Debes saber, hay 12 parábolas del reino en el Evangelio de Mateo. Y quienes tienen el conocimiento de la estructura de las relaciones básicas pueden ir viendo que la parábola del sembrador tiene que ver con la relación básica de la palabra. En tanto que la parábola del trigo y la cizaña tiene que ver con la relación básica con el mundo, separación del mundo. La parábola del grano de mostaza nos habla de nuestra relación con la autoridad, y así podemos ir viendo cada una de estas parábolas. Es glorioso, es hermoso. Mateo usa más la expresión reino de los cielos, y Mateo a lo largo del contenido del Evangelio nos habla mucho del reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué nos habla de ello? Porque nos habla del león de la tribu de Judá. Mateo se enfoca a describir a Jesús, el león de la tribu de Judá. Y eso evoca la profecía
registrada en Génesis. Hermanos, la Biblia es hermosa en su contenido, nos da una relación gloriosísima de armonía, hay una armonía maravillosa, hermosa, sublime. Génesis 49, versos 8 al 12. Génesis 49, 8. Judá. Cristo es el león de la tribu de Judá. Jesús, el Hijo del Hombre, desciende de Judá. Judá, alabarte han tus hermanos, todos. Claro, los hijos de Dios somos hermanos de Cristo. Él lo va a decir en el Evangelio de Juan, cuando María Magdalena lo ve, lo descubre. Jesús le dice, no me toques, porque aún no subo a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hermanos, somos hijos de Dios y el hermano mayor es Cristo. Bendito sea el Señor. Y nosotros alabamos a nuestro hermano mayor. Judá, alabarte a tus hermanos. Alabamos a Cristo nosotros. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu Padre se inclinarán a ti. El Padre Celestial es Padre de Jesús. Nosotros somos hijos del Padre Celestial. Nos inclinamos a los pies de Cristo. Yo deseo besar los pies de Jesús cuando lo vea. Dice, verso 9, cachorro de león, Judá. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, encorvóse, echóse como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, el cetro de autoridad como rey. Y el legislador de entre sus pies, él es el legislador por excelencia, Cristo, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Atado a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Hay mucho de profecía que no se ha cumplido y hay mucho de profecía que ya se cumplió. Jesús es el león de la tribu de Judá, eso nos lo revela el libro de Apocalipsis. Vean lo que dice Apocalipsis, debe ser el capítulo 4. Enseguida llego hasta allá. Apocalipsis, gloria al Señor. El capítulo 5. Vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Verso 2. Vi un fuerte ángel predicando en alta voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni mirarlo. Y el apóstol Juan dice, yo lloraba mucho. El apóstol Juan lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Si uno de los ancianos me dice, uno de los ancianos le dijo a Juan, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y aquí en medio del trono y de los 4 animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados en toda la tierra. El león de la tribu de Judá es aquel cordero que fue inmolado en la cruz, mas hoy él es el gran vencedor, el gran vencedor. Voy a parar ahí, pero voy a continuar este punto número 1 en cuanto a la constitución política del reino de Dios y a 6 puntos más que nos hablan del reino de Dios. El Señor sea con ustedes y cubra de abundante bendición sus vidas. Que la gracia del Señor envuelva sus vidas y les guarde de todo mal. El Señor les bendiga. Amén.